El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sacerdote cuenta esto que les voy a compartir. En un colegio se había hecho en un salón un nacimiento muy bonito, así como este. Y cuando ya todo estaba bien armado, el profesor le preguntó a los niños: ¿ya todo está bien? ¿Alguien quiere hacer algún cambio? Y un niñito levantó la mano y le dijo al profesor: profesor, yo quiero hacer un cambio. ¿Cuál?, le dijo el profesor. Quiero sacar al niño Dios y llevarlo a un palacio y traer a Herodes y ponerlo en el pesebre. ¿Por qué dijo eso ese niño, hermanos? Porque quería que el niño estuviese cómodo y quería que Herodes la pasase mal. Le tenía antipatía a Herodes. Herodes no fue una persona buena, era malo. Era más malo que pegarle a una abuelita. En cambio, los magos de Oriente sí que nos caen bien. Los magos de Oriente eran personas buenas. Y hoy estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía. La palabra Epifanía es griega y significa manifestación. ¿Qué significa Epifanía? Manifestación.
Jesús se manifestó a los magos de Oriente como el Salvador de todos los hombres. Porque los magos de Oriente no eran judíos, eran de otras razas. Y de esa manera se cumple lo que hemos escuchado en la primera lectura y en la segunda lectura. En la primera lectura se nos dice que todos los pueblos irán a contemplar la luz. ¿Quién es la luz, hermanos? Jesús. Y Jesús ha venido por todos los hombres. Y en la segunda lectura San Pablo dice que los gentiles, los paganos, los que no son judíos, también entran en la promesa salvífica de Dios. Dios quiere que todos se salven. Yo quisiera hoy brevemente hablarles de los magos de Oriente. La Biblia no dice que hayan sido 3. Tampoco la Biblia dice los nombres de los magos de Oriente, pero por tradición nos vienen los nombres. ¿Cuáles son? Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la Biblia no lo dice. Eso viene por piadosas tradiciones. Entonces, ¿qué podemos decir de los magos de Oriente? Si analizamos juntos el Evangelio, podemos sacar 5 características de los magos de Oriente. 1, eran sabios. De hecho, magos de Oriente significa sabios de Oriente. Eran sabios porque contemplaban la creación para llegar a Dios. Y sobre todo eran sabios porque buscaban a Dios. Hermanos, la verdadera sabiduría no está en que tengas 5 doctorados, 4 maestrías y sepas 3 idiomas. Bendito sea Dios si tienes todo eso. La verdadera sabiduría está en buscar a Dios. Si nosotros todos los días buscamos a Dios, vamos a ser sabios. Busca a Dios todos los días, búscalo en la oración. Y sobre todo, búscalo en la Eucaristía. Ahí está Jesús. Y por cierto, cuidemos todo lo que tiene que ver con la Eucaristía. No permitamos ningún tipo de sacrilegio, de profanaciones. La Eucaristía es lo máximo. Busca a Dios ahí donde siempre lo vas a encontrar. En primer lugar en la Eucaristía, pero también en la oración diaria, en la escucha de la palabra, en la persona necesitada. La segunda característica viene a ser que los magos eran sinceros. Ellos dicen la verdad. No van chuecos, dicen la verdad. Llegan a Jerusalén e inmediatamente dicen la verdad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Dicen la verdad. Hermanos, tenemos que ser sinceros y decir la verdad. Y la sinceridad tiene que ver con mostrar nuestra fe. Hay personas que tienen vergüenza de decir que van a misa. Hay personas que tienen vergüenza de decir que se confiesan. Cuando están con sus amigos, como dicen los jóvenes, les da roche. Los magos de Oriente, con sinceridad, con transparencia, dicen que están buscando al Salvador, que van a adorarlo. Hermanos, mostremos nuestra fe católica. No sé si ustedes saben, pero en los días de Navidad en Nigeria han asesinado a cerca de 170 cristianos. ¿Lo sabían? Eso no sale en la televisión. Han masacrado cristianos. Cristianos que han dado testimonio de su fe, que no han ocultado su fe. Tenemos que ser sinceros y mostrarnos como creyentes. Tercera característica. Los magos de Oriente eran optimistas. Pasan por muchas dificultades, llegan a Jerusalén, ahí está Herodes, la estrella que los guiaba de repente desaparece,
Pero les pregunto, ¿se desanimaron? No. Los magos de Oriente eran optimistas. Nunca parecen desanimados, desilusionados, desinflados, aplastados. Al contrario, siguen buscando al Salvador. Hermanos, un cristiano no puede ser pesimista. ¿Cuántas veces les he dicho que un pesimista, cuando se desmaya, luego no vuelve en sí, sino en no? Todo es no, 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 es profeta de calamidades. Tenemos que ser optimistas. Por supuesto que el mundo anda mal. Seamos realistas. Por supuesto que en la iglesia hay una crisis. Seamos realistas. Pero yo te pregunto, ¿el triunfo ya se ha dado, sí o no? Sí, ya triunfó el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús ya triunfó. Y si estamos con Jesús vamos a triunfar. Cuando yo veo un carro con una calcomanía, Filipenses 4:13, inmediatamente digo, el que maneja ese carro es evangélico, y siempre acierto. Siempre acierto. Los evangélicos usan esa calcomanía y les felicito. Filipenses 4:13. A ver, ¿quién me dice qué significa Filipenses 4:13? Le regalo su rosca de Reyes. Todo lo puedo en aquel Dios que me fortalece. Señora Marina, luego la misa, su rosca de Reyes. De un sol. Y de ahí a UCI. Hermanos, todo lo podemos en aquel Dios que nos fortalece. ¿Por qué vamos a ser personas pesimistas? Seamos realistas, pero con optimismo. Los magos de Oriente aparecen como personas optimistas. Saben que van a lograr su objetivo, y de hecho lo lograron, ver al niño Jesús. La cuarta característica, los magos de Oriente son generosos, llevan regalos al niño Jesús. Y en esos regalos hay toda una catequesis, el oro, el incienso y la mirra. Llevan oro porque el oro es el metal de los reyes, Jesús es rey. El incienso porque el incienso sirve para dar culto a Dios. Jesús es Dios. La mirra es una sustancia amarga que servía en la época antigua para ungir los cadáveres y no se pudriesen tan rápido. Le llevan mirra a Jesús porque Jesús va a morir en la cruz. Jesús es hombre. Fíjense, hay una catequesis en los regalos. Jesús es rey, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Oro, incienso y mirra. Pero también nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuál es el oro? ¿Cuál es el incienso? ¿Cuál es la mirra que le voy a regalar todos los días a Jesús? Regálale a Jesús el oro de tus obras de misericordia. Regálale a Jesús el incienso de tu oración diaria. No una vez a la semana, he dicho oración diaria. Y regálale a Jesús la mirra de tus sacrificios. Ofrécele a Jesús lo que más te cuesta. Y todos los días nos cuestan muchas cosas. Seamos generosos con Jesús. Los magos de Oriente eran generosos. También nosotros tenemos que ser generosos. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Los magos de Oriente lo primero que hacen es adorar a Jesús y se postran ante Él. Es decir, hay una entrega a Jesús. Cuando tú te entregas a Jesús, entonces muestras generosidad con Él. Jesús quiere todo tu ser. No quiere migajas de tu ser, quiere todo tu ser. Seamos generosos con Jesús. Y ya la última característica, ahora sí, regalo una rosca de 10 soles. A ver, ¿cuál sería la última característica? Si ustedes han estado atentos a lo último, el Evangelio, sale la quinta característica. ¿Cuál sería? Les doy una pista. Los magos de Oriente regresaron a Jerusalén. ¿Sí o no? No. ¿Por qué?
porque Dios les avisó en sueños que no lo hicieran. ¿Y ellos fueron obedientes o desobedientes? Fueron obedientes. Los magos de Oriente eran obedientes, obedientes a Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos no le hacían caso a Dios? Volvían a Jerusalén, Herodes los masacraba y además iba a buscar al niño y lo mataba. Hermanos, tenemos que hacerle caso a Dios. Quien le hace caso a Dios recibe abundantes bendiciones. Cuando pisoteamos la ley de Dios, nos va mal. Y el último detalle, los magos de Oriente encontraron al niño Jesús solito o con alguien. ¿Con quién? Con la Virgen María. A Jesús siempre lo encontramos con la Virgen María. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María que nos ayude a vivir estas 5 características que tuvieron los magos de Oriente, que seguramente ya se les olvidó. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son? 1, eran sabios. 2, eran sinceros. 3, eran optimistas. 4, eran generosos. Y 5, eran obedientes. Que María Santísima nos ayude a vivir todos los días la Epifanía, porque todos los días vamos a entregarle todo nuestro ser a Jesús, el Salvador de todos los hombres. Que así sea y feliz Epifanía para todos.